Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa ustedes lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, Francisco Villagrán, ex embajador de Guatemala en varios países y ante varias organizaciones y profesor visitante de la George Washington University en esta ciudad. Bienvenido a esta mesa, Francisco. Muchas gracias, un gusto. Bricio Segovia, corresponsal de RT, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta mesa. Muchas gracias. El primer asunto, Francisco, tiene que ver con Venezuela. Usted además ha escrito artículos sobre Venezuela recientemente. Desde hace varios meses la oposición está pidiendo que se lleve a cabo un referendo para revocar el mandato de Nicolás Maduro. Y además la oposición ha pretendido que ese referendo se realice antes del 10 de enero. Por una razón, porque después de esa fecha, si se convoca el referendo y si lo pierde Maduro, él podrá escoger a dedo a su vicepresidente que lo reemplazaría, según los términos de la Constitución venezolana. Ayer el Consejo Nacional Electoral dio una noticia que no le ha gustado mucho a la oposición, y es que ha anunciado para los días 26, 27 y 28 de octubre la recolección de más firmas, una segunda recolección de firmas. En ese caso, en todos y cada uno de los 23 estados de Venezuela, debe lograrse como mínimo, para que pueda convocarse el referendo revocatorio, debe lograrse el 20% del censo electoral. A nivel nacional estamos hablando de 3.800.000 firmas. Además, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que va a poner 5.392 máquinas en 1.356 centros para esa recolección, cuando la oposición pedía 19.500 máquinas, es decir, 4 veces más. Si todo sale bien, y sale el cronograma, más o menos en noviembre se podría convocar el referendo revocatorio, que se llevaría a cabo, en ese caso, a mediados del primer semestre del año entrante. Es decir, el señor Nicolás Maduro puede escoger a su sucesor. La pregunta aquí es, ¿se quedó Maduro? Bueno, sí se quedó por lo menos hasta principios del año próximo, y es posible que complete su periodo. No hay duda que el Consejo Nacional Electoral, dado que no es un órgano independiente, ha hecho todo lo posible para poner obstáculos en el proceso de convocatoria al referendo revocatorio, y ha buscado también que tenga el menor impacto posible. Todas las acciones que usted ha descrito, entre ellas el número de mesas, el porcentaje que se requiere para que se pueda hacer la convocatoria, 20% en todos los distritos electorales. Bueno, es algo arbitrario, pero es algo que desde luego puede perjudicar la posibilidad de hacer el referendo revocatorio. El número de mesas, el número de máquinas es muy reducido para darle oportunidad a todos los votantes. Así que todo esto apunta a que el gobierno logrará pues reducir el impacto del referendo revocatorio y logrará quedarse. Si no con Maduro, con su vicepresidente. ¿Se quedó el chavismo? ¿Se quedó Maduro? ¿Se quedó el vicepresidente que escoja el propio presidente actual? Parece que sí. Yo no creo que esta noticia haya caído por sorpresa a la mesa de unidad. Yo pienso que desde que empezaron el proceso de referendo, de alguna manera era un mecanismo institucional para sacar a Maduro del poder, que de todas maneras iba a contar con tropiezos y con reveses. Era claro que Maduro tenía cómo ejercer todo su músculo institucional para detener por lo menos los plazos del referendo, y que iba a obstruir lo que más pudiera dentro del proceso, y así ha sido. Hay una reunión de emergencia en la mesa de unidad. Yo creo que hay pocos sorprendidos en este momento en Venezuela de que eso hubiera sucedido. Lo que pasa es que este paso, que se dio con todo el cuidado del mundo, era el último mecanismo institucional que quedaba para sacar a Maduro del poder. Creo que ahora lo que resta solamente es un estallido social, y es un momento muy sensible en este para Venezuela, porque no quedan muchas más alternativas. Hay noticias también de aún peores colapsos de la economía. En este momento Venezuela está comprándole petróleo a Estados Unidos, sí, y no tiene cómo pagarlo, y tiene unas deudas enormes con China y no tiene cómo pagarlas. Entonces
¿quién sabe qué va a pasar primero? Si el colapso total de la economía o el estallido social en Venezuela. Y mientras tanto, lo que pasa es que los venezolanos pues, se están muriendo de hambre ante la mirada bastante silenciosa de la región. Bueno, y aquí también hay un punto clave, y es que no nos olvidemos, ¿no?, que este paso lo ha anunciado, pues bien, el Consejo Nacional Electoral, un consejo formado por 5 rectores, y de esos 5 rectores, solamente uno parece que se inclina o simpatiza parcialmente con el lado opositor. Por lo tanto, hay un desequilibrio dentro de este mismo organismo que se ha encargado también pues, de anunciar que precisamente pues no se va a celebrar, ¿no?, esta compilación de votos hasta hasta noviembre, por lo cual, bueno, vamos a tener Maduro todavía para rato, yo creo, los venezolanos. Quiero cambiar de asunto, Moni, ir a noticias de aquí en Estados Unidos, porque en Carolina del Norte, que es uno de los estados del sureste de este país, en la ciudad de Charlotte, que es la más habitada, con la que tiene mayor población, 800,000 personas viven en Charlotte, se produjo hace 2 noches la muerte de un afroamericano, Keith Scott, un hombre de 43 años, porque se sospechaba que podía haber estado involucrado en algún delito. Hubo un tiroteo con la policía en un barrio, aparentemente estaban buscando a otra persona. Incluso alguna de las hijas de Keith Scott dijo que cuando él había muerto hubo personas que le pusieron un arma en las manos de este afroamericano. Es una cuestión gravísima esta, porque en lo que va de año ha habido 706 personas en Estados Unidos muertas a manos de la policía, por disparos de la policía, y de ese total de las 706, 163 han sido afroamericanas. Ha habido manifestaciones no solamente ayer, sino esta madrugada. El gobernador Pat McCrory declaró el estado de emergencia en este estado de los Estados Unidos, uno de los 50 estados de la Unión, y además hay toque de queda y continúa en este momento el malestar en todas partes. Es titular en toda la prensa. Estamos además a pocas semanas de las elecciones, a 7 semanas de las elecciones. Pero aquí la pregunta es que este país está condenado a vivir esto permanentemente, porque cuando no hay un muerto en Missouri, lo hay en Nueva York, cuando no hay en Nueva York, lo hay en California, y normalmente son muertos afroamericanos a manos de la policía. Es que no hay remedio, aquí hay que acostumbrarse a que vamos repetidamente a dar estas noticias de otro afroamericano muerto en un tiroteo con la policía. Es difícil ver cómo se va a romper esta especie de nudo que hay entre la policía y la población negra. Lo que hace distinto a Charlotte es justamente las características de esa ciudad. Los que han visitado Charlotte, eso no es Detroit, no es Chicago, no es Tulsa, no es New Orleans, es una ciudad próspera que se ha ganado todos los premios de la ciudad, el mejor vividero de Estados Unidos, que se enorgullece de tener una población educada, tiene 80% de graduados de colegio, 40% de graduados de universidad, una población mitad afroamericana y mitad blanca. De alguna manera ha sido un caso de éxito dentro de las ciudades medianas de Estados Unidos. Tienen, en fin, una infraestructura de bancos. Es una ciudad realmente donde muchos quisieran vivir. El hecho de que el estallido racial haya llegado a Charlotte es muy diciente. Quiere decir que esto es un problema que está escalando. Es más fácil explicar, como en Baltimore, aquí cerca, que uno va nada más pasando por allí, se alcanza a dar cuenta de la gran desigualdad y de la gran tensión social que hay, pasen cosas así. Charlotte es también conocida por una policía muy agresiva. Entonces yo creo que el hecho de que haya sucedido ahí, desde afuera quizás se ve como otra ciudad en Estados Unidos, no es otra, es distinta, es peor y muestra que el problema se está agravando. Francisco Villagrán, Charlotte. Dije Charlotte, pero dice Charlotte. Bueno, es una tragedia que preocupa porque se da en medio de un proceso electoral a pocas semanas de las elecciones. Pero el problema, como bien lo describía usted, es recurrente. Las tensiones, los disturbios, los incidentes en los que mueren afroamericanos en manos de la policía, pues son y han sido frecuentes. Es memorable en Los Ángeles hace muchos años la muerte de Rodney King, que dio lugar a manifestaciones masivas por semanas. Pero eso lo único que muestra es que esto sucede con frecuencia. ¿Cómo se va a detener? Bueno, es difícil, yo creo que Muni tiene razón. Es un problema que va a durar quién sabe cuánto tiempo. Tiene que ver también con la cantidad de armas que circulan en este país. Si bien la comunidad afroamericana no es la que tiene la mayor cantidad de armas, el hecho de que circulen con tanta libertad, pues solo exacerba un clima de violencia y de inseguridad. Hay 265 millones de armas en Estados Unidos, según un estudio que publicó esta semana la Universidad de Harvard en conjunto con la Universidad de Northeastern. Harvard está en Cambridge, en Massachusetts, contigua
a Boston, y Northeastern está en Boston, y lo más alarmante es que el 50% de esas armas están en poder del 3% de la población. Hay gente que tiene en promedio 17 armas. Es que no tiene remedio este asunto de la desigualdad entre blancos y negros, es que aquí va a continuar el racismo, es que la policía va a continuar matando afroamericanos. Sí, bueno, interesante ese dato también que comentabas, Juan Carlos, porque no solamente hay quien tiene 16 armas como promedio, sino que incluso ese mismo estudio menciona que hay personas que llegan a tener incluso más de 100. Por lo tanto, ahí queda ese dato interesante. Más de 100 armas de asalto en una casa ya es una cosa complicada. Ya es una cosa muy complicada, ¿no? Dicho todo esto, obviamente el tema de las armas también es un tema muy peliagudo aquí en Estados Unidos, ¿no? Es algo que quizá fuera del país no se acaba de entender. Muchos nos preguntamos, pues es claro, ¿no? Si hay balaceras, si hay muertes, pues es por las armas. Pero aquí es un derecho constitucional y esa es la parte también que tenemos que entender de cómo se ve, ¿no? Dicho todo esto, bueno, hay un par de datos en este caso, en el caso de Charlotte, que hacen que sea ligeramente diferente, ¿no? El primero es que el caso de brutalidad, de presunta brutalidad policial, se da también por un policía afroamericano. Es decir, normalmente encontramos casos en los que es la víctima un afroamericano y el policía blanco, y ahí es donde entra la gran controversia. En este caso estamos hablando afroamericano. Y después también la falta de transparencia que estamos viendo en la investigación en este momento, porque a día de hoy todavía no se ha publicado ninguna imagen del suceso. Es decir, las cámaras que llevan los vehículos policiales. Normalmente en otros casos anteriores rápidamente se han difundido estas imágenes, ha habido una cámara de seguridad en las inmediaciones que también se han difundido. En este caso, a día de hoy, este mismo jueves, es cuando la familia y la alcaldesa de Charlotte han podido ver estas imágenes y la alcaldesa misma ya ha dicho que no las van a difundir de momento. Así que eso solo hace que cuestionar más qué está pasando en este caso. ¿Llevaba un arma la víctima? ¿No la llevaba? ¿Llevaba un libro, como dice la familia, ¿no? La contradicción entre diferentes versiones que estamos viendo entre las autoridades y la misma familia son grandes, así que habrá que esperar, pero bueno, desde luego este caso es solo uno más a la larga lista que lleva este país. ¿Puede tener algún impacto lo que está pasando en la campaña electoral cuando estamos a 7 semanas de que se enfrenten Hillary Clinton, la aspirante demócrata, y Donald Trump, el aspirante republicano, el 8 de noviembre? Impacta más el hecho a la campaña que la propia campaña sobre los hechos. Los hechos no los pudo cambiar ni Barack Obama, el primer presidente afroamericano, sino que justo durante su presidencia parece que se hubieran multiplicado. No sé si es porque también se le presta más atención. ¿Cómo puede afectar la campaña? Recrudecer ambos argumentos, el argumento de los demócratas de mayor educación, de tratar de suavizar las tensiones raciales a través de distintos mecanismos, y el argumento de mano dura de Donald Trump, de aquí no vuelve a pasar esto, yo estoy aquí para salvar, un poco el argumento del vaquero, del cowboy. Pero en el fondo esto es un problema estructural. Ahí quedaron, creo que en los últimos 2 días entre Tulsa y Charlotte, una casi media docena de niños sin padre. En la medida en que en las minorías las familias crezcan sin la presencia del padre, con una pobreza muy grande, con unas madres que trabajan, es decir, es un problema social, de educación, de salud, que no tiene cómo resolverse de una manera solamente policial. Y también, pues, si puedo añadir un punto más, sobre los candidatos. Es interesante la manera en la que han abordado este caso, el caso de la brutalidad policial en Estados Unidos contra la población afroamericana, porque cada tema controvertido que ocurre en este país los pone a prueba de cara a estas presidenciales, que las tenemos a la vuelta de la esquina, como bien avanzabas. Y lo importante es que ninguno de los dos se ha aventurado a dar un plan de cómo van a abordar este problema. Se han solidarizado con las víctimas, han dicho que esto hay que intentar remediarlo, pero eso solamente nos indica que todavía no saben cómo van a abordarlo ni encuentran solución alguna. Yo creo que tendrá poca incidencia en las elecciones si se dieran este tipo de problemas con mayor frecuencia entre ahora y las elecciones, podría ser. Pero los votantes de Trump ya han tomado su decisión y desde luego lo que quieren es ver mano dura. Y los votantes de Hillary, pues posiblemente no se ven tan impactados, de cualquier manera ya tiene el voto afroamericano. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay problemas, pues por si no faltaran, en Siria. Hay una guerra desde febrero del 2012, 6 años, 400.000 muertos, según el último cálculo de Naciones Unidas y de la Liga Árabe.
Se pactó una tregua entre Estados Unidos y Rusia en los últimos días, pero el pasado lunes hubo un ataque contra un convoy humanitario. Hubo 20 civiles muertos y vinieron los cruces de acusaciones entre Estados Unidos y Rusia. Rusia tenía unos drones, estaba viendo exactamente qué pasó y después hubo un ataque de 2 aviones Sukhoi 24. Estados Unidos le echa la culpa a Rusia y dice que es un problema ruso. El señor Bashar al-Assad, el dictador sirio, apoyado por Rusia, da una entrevista en The Associated Press en el día de hoy. Él, por supuesto, no le cree nada a Estados Unidos. La BBC dice que el problema es que la tregua no la negociaron las partes en conflicto, que debió haber sido el gobierno de Assad y los que los están combatiendo y demás. Y que además ni Rusia ni Estados Unidos pudieron convencer a las partes en contienda. Aquí, ¿quién está diciendo la verdad? O como pasa siempre, la primera víctima en la guerra es precisamente la verdad. Pues así de claro, la primera víctima en la guerra siempre es la verdad, porque dentro de un conflicto, y además un conflicto tan hermético como es el de Siria, es muy complicado saber cuál es la verdad. En este tipo de ataques normalmente no hay testigos, los testigos que hay son testigos muy parcializados y ahí siempre nos encontramos con que cada uno de los bandos barre para casa. Es decir, nosotros somos los buenos, son el resto los malos. Y eso es lo que está pasando desde el principio de este conflicto. Los ataques son continuos, las acusaciones también entre Estados Unidos y Rusia, y lo curioso del tema es que precisamente estos dos actores dentro del conflicto que han tomado parte en el conflicto, se han posicionado dentro del conflicto, Estados Unidos liderando una coalición internacional y Rusia dando apoyo a las tropas sirias. Bien, nos encontramos con que estos dos actores son los que están liderando precisamente las negociaciones de paz. No es de extrañar que no vayan a ninguna parte. En el Departamento de Estado, yo mismo he preguntado numerosas veces y he hablado con el portavoz John Kirby. Él mismo me dice, no hay confianza hacia la parte rusa, por lo tanto, ¿cómo vamos a compartir información? Si no se comparte información para saber las posiciones de los terroristas, nunca se va a acabar con el que se supone que es el principal objetivo en esta guerra, que es el Frente al-Nusra, por ejemplo, ¿no? Y el Estado Islámico. Entonces, nos quedan muchas incógnitas abiertas, sí. Y la principal es cuál es la solución a este conflicto cuando las dos partes que están llevando a cabo estas negociaciones no se ponen de acuerdo en cosas tan básicas como por ejemplo, una vez entre en transición este gobierno, porque es lo que están buscando, que haya una transición política a través de la vía diplomática. Si Rusia no quiere que al-Assad salga del poder y Estados Unidos lo que quiere es que al-Assad salga del poder, porque obviamente a Rusia le interesa tener todavía como aliado a Siria y a Estados Unidos le interesa ganarse un aliado con un gobierno diferente, ¿cómo vamos a llegar a una paz? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hay informaciones de Nicaragua. Ha muerto el presidente de la Asamblea Nacional el pasado 10 de septiembre, 69 años, por un problema respiratorio. René Núñez Telles, gran aliado de Daniel Ortega, el presidente. Y la Asamblea, por iniciativa del diputado Edwin Castro, ha decidido mantenerlo en la presidencia del Parlamento hasta el próximo 9 de enero. Es decir, un muerto preside el Parlamento nicaragüense. ¿Es esto un homenaje merecido o es un chiste? Bueno, es una humorada, por supuesto. Si lo que se buscaba era hacer un reconocimiento, un homenaje a la contribución de René Núñez, que falleció, pues se pudo hacer de una manera más sobria, se pudo hacer, habría muchas maneras como se acostumbra en otras partes del mundo. Lo que esto demuestra es que Daniel Ortega maneja todo el gobierno de Nicaragua, él controla el Parlamento a su antojo, como él quiere, y desde luego aquí lo paradójico es que no hay una prohibición constitucional, no hay nada que diga que un muerto no puede presidir una asamblea, bueno. Pero eso en ninguna parte del mundo. Así que lo que no está prohibido es permitido. Muy bien, 30 segundos. No, pues ya lo han explicado aquí muy bien y suena casi a broma, ¿no? Porque un organismo tan importante, ¿no?, en el que se deben tomar tantas decisiones legislativas, que esté presidida por una persona que no puede marcar el orden, no tiene ningún sentido. 30 segundos. Es una de muchas prácticas últimamente en Nicaragua que van un poco en contravía de la democracia. Este culto a la personalidad, el tema de la primera dama, de compañera de fórmula del presidente, todo el tema de la disolución del Parlamento, no va por buen camino la democracia en Nicaragua. Gracias, Muriñanse, por haber estado aquí. Brioso Segovia, Francisco Villagrán, y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.